Corintio había sido fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. La ciudad de Corinto fue una ciudad donde Pablo se quedó 18 meses, un año y medio vivió Pablo en esta ciudad Corinto, y él fundó esta iglesia. Tiempo después, algunos creen que cuando él ya estaba en la ciudad de Éfeso, él recibió reportes de esta iglesia. Algunos también, por lo que él dice, creen que este reporte llegó a través de una carta que le envían al apóstol Pablo para darle un reporte de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto había prosperado. Para que usted entienda, esta ciudad era conocida por dos cosas. Número uno, por ser un centro comercial, y número dos, por su pecaminosidad, si se quiere. El término corintianizar se había vuelto famoso y era un sinónimo de ir a pecar, ir a perderse. Así como nosotros diríamos irse de juerga, en ese tiempo decir ir a corintianizar era decir ir a pecar. Esta iglesia había prosperado, Dios la había llenado de dones y de gracias. Pero llegó un tiempo que esta iglesia, o el estado espiritual de esta iglesia, comenzó a decaer. El reporte que le llega a Pablo es que había un sinnúmero de cuestiones a tratar. Había no solamente errores en los que se estaba enseñando, sino errores en las formas como se estaba practicando o llevando a cabo la vida cristiana y las demás ordenanzas. Él ataca y él habla con respecto a la división que había empezado en la iglesia, porque algunos decían que pertenecían a Apolos, otros decían pertenecían a Cefas o a Pedro, otros a Pablo, y otros decían no, nosotros pertenecemos a Jesucristo, y eso había traído alguna medida de división entre la iglesia. La iglesia había recibido muchos dones, no obstante, los creyentes en Corintios se envanecieron por estos dones. En el capítulo 5, él reprende a los creyentes en Corintio porque había un individuo dentro de la iglesia que se había estado acostando con la esposa de su papá, y la iglesia nada había hecho, nada le había dicho. En los capítulos 6 habla con respecto a la fornicación, de huir de la fornicación. En el capítulo 7 les enseña con respecto al matrimonio. En el capítulo 8 advierte contra los ídolos. En el capítulo 10 habla contra la idolatría como tal. En los capítulos 11 Pablo defiende y enseña lo que es la Santa Cena, porque ellos habían estado celebrando la Santa Cena de una manera irresponsable, de una manera indigna. En los capítulos 12, 13 y 14 habla de lo que conocemos como los dones del Espíritu, porque con los dones del Espíritu se había formado todo un desorden dentro de los servicios en esta iglesia. Y llega el capítulo 15. ¿Qué es el capítulo 15 en Primera de Corintios? Capítulo 15 es una exposición que Pablo hace acerca de la doctrina de la resurrección. ¿Por qué él ve necesario hacer esto? Porque le habían llegado reportes a Pablo de que se había enseñado y se estaba infiltrando en la congregación una enseñanza que decía que la resurrección no existe, no hay tal cosa como la resurrección. Pablo utiliza este capítulo para hablar de la importancia de la resurrección y de la importancia de afirmar la resurrección. En los versículos 5 al 11, él habla de lo que es el evento de la resurrección, las evidencias de la resurrección. 500 testigos hubieron que vieron a Jesucristo, al Cristo resucitado. Desde los versículos 12 al 32, Pablo habla de la importancia teológica de la resurrección, y desde el versículo 33 en adelante habla de la doctrina de la glorificación, queriendo decir que cuando el creyente resucite a vida eterna, va a resucitar en un cuerpo glorificado. Y eso es lo que él aborda en los versículos 37 hasta el final del capítulo 15. Es en este contexto donde Pablo hace probablemente una de las más simples, pero también más profundas y claras presentaciones de lo que nosotros entendemos como el Evangelio. Es en este escenario donde Pablo empieza a describir qué cosa es
el Evangelio. Y en los versículos 1 y 2, escuche lo que él dice. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Lo que estos dos versículos, el 1 y el 2, si queremos entenderlo mejor, lo que Pablo está diciendo es que este evangelio yo les prediqué. Este evangelio ustedes lo recibieron. Este evangelio es en el que ustedes perseveran y este evangelio es el que los salva. Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto de en este evangelio creyeron, en este evangelio perseveran, este evangelio recibieron, este evangelio los salva? Tenemos que mirar lo que significa. Probablemente la mayoría de los que están aquí conocen el término evangelio. La palabra evangelio es una palabra compuesta que quiere decir una buena noticia, evangelion. La palabra evangelion viene de la palabra, la misma palabra de ángel. Ángel significaba, o evangelion significaba un mensajero. Esta palabra compuesta, evangelio, quiere decir un buen mensaje o una buena noticia o una buena nueva. Si nosotros leemos así estos dos versículos, diría algo así: las buenas nuevas que yo les prediqué, las buenas nuevas que ustedes recibieron, las buenas nuevas en las que ustedes perseveran, las buenas nuevas que los ha salvado. Eso es lo que dice en estos dos primeros versículos. De eso voy a hablar, del Evangelio. En el año 1536 se publicó la primera edición de un libro muy famoso titulado Las instituciones de la religión cristiana. Este libro fue escrito por Juan Calvino, el teólogo francés que vivió casi 20 años en Ginebra, Suiza. Este libro, llamado Las instituciones de la religión cristiana, probablemente es el libro cristiano más completo y más extenso que presenta y describe y define lo que es la teología cristiana como tal. Juan Calvino junto con Martín Lutero son probablemente los dos máximos exponentes de lo que hoy día conocemos como la Reforma Protestante, ese movimiento religioso en el siglo XVI que dio inicio a lo que se llama el protestantismo. La iglesia se separó de la iglesia oficial, que era la iglesia católica. En ese libro, Juan Calvino, las primeras palabras que escribe probablemente sean una de las declaraciones más importantes de todo el libro, de todo este libro que fue revisado varias veces y republicado varias veces desde su primera edición en el 1536. Dice algo extraordinario. Escuche lo que él dice para empezar este libro. Casi toda la suma de nuestra sabiduría consiste en dos puntos, a saber, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debemos tener de nosotros mismos. Lo voy a repetir. Casi toda la suma de nuestra sabiduría consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debemos tener de nosotros mismos. Yo quiero utilizar esto que propone Juan Calvino como mi introducción y vamos a ver desde las Escrituras quién es Dios y vamos a ver desde las Escrituras quién es el hombre. No pretendo abundar y abarcar, sería un atrevimiento mío, de parte mía, decirle que vamos a ser exhaustivos en este estudio, porque ni siquiera toda una vida nos bastaría para describir y hacerle justicia a la persona de este creador de los cielos y la tierra. Primero vamos a ver Dios, su ser y su obra. La Biblia enseña, estos son los atributos de Dios, las características de Dios. Presenta a este Dios como espíritu. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Dios es invisible, decía Pablo a Timoteo. Dios no se puede ver, al menos
está afuera de del alcance de nuestra vista. Dios también es eterno. Quiere decir que Dios no tiene principio y Dios tampoco tiene fin. La Biblia describe a Dios también como infinito. No tiene comienzo, no tiene final, es extenso. Dios es un Dios infinito. Pero la Biblia también nos presenta a Dios como un Dios de amor. Primera de Juan, capítulo 4, dice que Dios es amor. La Biblia habla de Dios en términos de un Dios de bondad. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estas dos maneras de describir a Dios, misericordia y gracia, son dos maneras como el amor y la bondad de Dios se expresa hacia los hombres. La misericordia de Dios es el amor de Dios, es la bondad de Dios sobre aquellos que están en aflicción. Pero la gracia de Dios es el amor de Dios, es la bondad de Dios sobre aquellos que merecen cualquier otra cosa menos su amor y su misericordia. En otras palabras, la gracia de Dios es la bondad de Dios sobre aquellos que merecen condena eterna. Ese es Dios, pero la Biblia también presenta a Dios como un Dios omnisciente. Eso es lo que hemos venido estudiando en los grupos en todo el mes de marzo. Dios es omnisciente, tiene conocimiento completo, conocimiento absoluto. Dios no tiene que apelar a un archivo para recordar una información. Hay un teólogo llamado Wayne Grudem que dice: decir que Dios es omnisciente es afirmar que Dios tiene conocimiento completo de todas las cosas en un acto sencillo y eterno. Este Dios conoce todas las cosas. También la Biblia presenta a Dios como sabio. Y la cualidad de sabiduría de Dios tiene que ver con hacer siempre lo mejor, usando siempre los mejores medios. Nuestro Dios es un Dios sabio, diría Pablo a los romanos en Romanos 16:27. Aparte de todo esto, la Biblia nos presenta a Dios como un Dios veraz. Dios no puede mentir. Todo lo que Dios dice es cierto, todo lo que Dios promete lo cumple. Por eso es que si Dios es veraz, Dios también es fiel. Todo lo que ha dicho Dios se cumplirá. Aparte de eso, la Biblia nos presenta a Dios como inmutable. Probablemente usted ha escuchado esta expresión o esta palabra. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Quiere decir que Dios no cambia. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, decía el escritor de los Hebreos. El Señor le dijo a Malaquías: yo Jehová no cambio. Dios inmutable, inalterable en su ser, en sus propósitos, en sus promesas. La Biblia presenta a Dios también como autosuficiente. Esto quiere decir que Dios no tiene necesidades. El salmista en el Salmo 50 dice: si Dios tuviera hambre, no te lo diría. En otras palabras, si Dios tuviera alguna necesidad, Dios no buscaría en el hombre suplir esa necesidad, porque este Dios es autosuficiente, autónomo, independiente. La Biblia presenta a Dios como autoexistente. Dios tiene vida en sí mismo, queriendo decir que Dios no tiene que apelar a nada fuera de Él o a nada externo para hallar y encontrar su vida, porque Él tiene vida en sí mismo, Dios autoexistente. La Biblia presenta a Dios como omnipresente. Dios está presente en todo lugar, con todo su ser. Por eso es que el salmista decía: Señor, si yo voy al cielo, ahí estás tú. Si desciendo al Seol, ahí estás tú. ¿Dónde me puedo esconder yo de tu presencia? Porque este Dios no solo es grande, sino que es omnipresente, celoso, omnipotente, soberano. Dios está en control de todo el universo. Dios es el rey del universo. Todo lo dirige, todo lo gobierna, todo lo controla. Cada uno de los eventos que suceden en la creación y cada uno de los eventos que suceden en tu vida, en tu familia, están bajo el control soberano de nuestro Dios. Dios es
soberano, Dios es justo, queriendo decir que todo lo que hace Dios es justo. Él ama la justicia, Él retribuye y distribuye a cada uno según lo que Él merece. Es por eso que los antiguos hablaban de lo que es la justicia retributiva de Dios y la justicia remunerativa de Dios. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que Dios le paga a los malos de acuerdo a sus obras, justicia retributiva. Pero también dice, es justicia remunerativa. Dios le paga a los buenos según sus buenas obras. Este Dios, el Salmo 11, versículo 7, dice, ama la justicia. Él es la máxima norma de la justicia. Y para terminar, quiero decir que este Dios, como el atributo que embellece y le da brillo al resto de sus atributos, este Dios es santo. Este Dios es puro. El profeta Habacuc dijo algo extraordinario con respecto a la santidad de Dios. Él dijo, Él es tan puro que tus ojos no pueden mirar el mal. Es probablemente por esa razón que Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, cargando todos los pecados del mundo, la maldad del hombre, se vio y se sintió abandonado por su Padre, al punto que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque este Dios es tan santo que sus ojos no pueden mirar el mal. Es por eso que cuando el profeta Isaías en el capítulo 6 mira y tiene esta visión de Dios, lo que él escucha de los ángeles que dicen el uno al otro, no es que este Dios es un Dios de amor, 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 aunque es un Dios de amor. Tampoco dice este Dios es un Dios sabio, este Dios es un Dios justo. Estos ángeles se decían el uno al otro, más bien serafines, como lo dice Isaías, se decían, santo, santo, santo es el Señor. Yo creo que una de las razones por la cual la expresión o el nombre, el Santo de Israel, que es usada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, yo creo que a partir de esta experiencia que tuvo Isaías, fue quien usó más esta expresión, el Santo de Israel. Esta expresión solamente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, pero otras 25 veces en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías había tenido esta visión, esta noción, esta conciencia de cuán santo y puro es Dios, que eso marcó la manera como él miraba a Dios y cómo se refería a este Dios. Dios es puro. Dios es santo. Amén. No pretendo haberle hecho justicia a quien Dios es. Pero la Biblia también dice que este Dios es el creador. Él creó los cielos y la tierra, Él creó el mar, las montañas, la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna, las estrellas, creó las plantas, las montañas, los árboles, los peces, las aves, los cuadrúpedos, los animales que se arrastran. Dios creó todo esto, y en el 6º día, el pináculo de su creación fue el hombre. Ahora, debo aclarar y decir esto. En un universo creado por Dios, la santidad de Dios debe ser la norma que rija ese universo. Lo voy a explicar. En un universo, en un mundo hecho por Dios, la santidad y la justicia de Dios son el estándar por el que toda la creación se debe sujetar y se debe medir. ¿Se entendió? El universo debe reflejar el carácter santo, justo y piadoso de su creador. Todo lo hizo perfecto, todo lo hizo a su tiempo. Los filósofos llamaban a Dios la última realidad. El famoso filósofo francés Descartes llamaba a Dios el ser infinitamente perfecto. Otros lo llamaban el gran diseñador. Calvino se refería a él que aunque Dios se ha revelado al hombre, sigue siendo el incomprensible. Aristóteles llamaba a Dios la causa primera de todas las cosas. Anselmo
el arzobispo de Canterbury en Inglaterra, decía: Dios es la más elevada verdad y el más alto bien. Las Escrituras nos presentan a este Dios que es santo, puro, piadoso, fuerte, sabio, omnipresente, omnipotente, omnisciente, como el dador de toda la vida. El yo soy, le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó su nombre: el Altísimo, el juez de toda la tierra, el Rey y Señor del universo. En 10 minutitos he querido poner esto como fundamento. Esto es lo que la Biblia dice con respecto a este Dios. Calvino decía: el verdadero conocimiento descansa en conocer quién es Dios y en conocer quiénes somos nosotros los hombres. Vamos a mirar en las Escrituras qué es lo que la Biblia dice con respecto al hombre. La Biblia nos relata del hombre en el capítulo 1 y 2 que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, dentro de toda la creación, el único ser creado que reflejaba la gloria de Dios más que cualquier otra cosa fue el hombre. El hombre fue creado con esta capacidad de razonar, con esta capacidad de relacionarse. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios: justicia, santidad, bondad, integridad. El Señor le dijo a Adán: todo lo que está en este lugar es para ti y para los tuyos. Enseñorea sobre todo esto. Tú eres el amo y señor de toda esta creación. Tú vas a enseñorear, tú vas a sojuzgar, tú vas a gobernar toda la tierra. Es más, tú y tu descendencia, multiplícate y fructifícate y sojuzga y enseñoréate sobre la tierra. En otras palabras, todas las bondades y las gracias que había en la creación fueron dadas a Adán y a su descendencia. Pero viene el capítulo 3. No tomó mucho tiempo. Dios le había dicho a Adán: de todos los árboles puedes comer, solamente de este árbol no puedes comer, porque el día que tomes de ese árbol ciertamente morirás. Y la historia es conocida. Capítulo 3 nos relata lo que es la caída del hombre, la desobediencia. Adán desobedeció a Dios, tomó de este fruto, pecó, se rebeló contra Dios, y eso ha traído condenación, no solo a Adán, sino a toda la creación, a toda la humanidad. Adán, en su desobediencia, nos arrastró a todos nosotros, a toda la raza humana, porque de la misma manera que estábamos incluidos en los recipientes de los beneficios de la creación, también estamos incluidos en las miserias y las ruinas que trajo la desobediencia de Adán. Pero yo quiero que usted preste atención a esto. Cuando miramos el capítulo 3, podemos caer en la tentación de pensar: wow, pero todo esto se dañó por un solo fruto. Un pedazo de fruta dañó todo esto. Nosotros fallaríamos cósmicamente, escandalosamente, si miramos la desobediencia de Adán como una mera equivocación, o como un simple pecado, o como un sencillo error. Uy, se me pasó, no debía haber comido. Más que eso, nosotros debemos mirar la desobediencia de Adán como un abierto rechazo a la autoridad de Dios. El pecado de Adán debe ser visto como una declaración de independencia que el hombre le estaba haciendo a su creador. El pecado ha traído terribles consecuencias. La Biblia dice que el hombre ha sido separado de Dios. Desde Génesis capítulo 3, versículo 24, dice que Adán fue echado del huerto por su pecado. El profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel: vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Pablo lo decía de esta manera, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Un antiguo predicador anglicano decía que el pecado es un profundo abismo entre Dios y el hombre. Yo creo que los hombres, desde que nacemos, no tenemos la más mínima idea de lo terrible, de lo cósmico, de lo trágico que fue el pecado. Yo creo que no tenemos mucha idea de cuán grande fue la caída del hombre, la desobediencia de Adán, el primer
pecado. Es como probablemente usted ha visto en la televisión, hay un comercial donde está un hombre mayor, está haciendo un sidewalk, una vereda con cemento. Y parece que es una línea larga y está a punto de terminar, parece. Y de pronto, en la imagen aparece un niño caminando sobre el cemento fresco. Y el hombre está haciendo eso y eso se da cuenta que el niño viene ahí a dañar todo lo que este hombre está haciendo. Lo más interesante es que cuando llega el niño está saltando encima del cemento, del trabajo de este hombre. Y cuando el niño lo mira al hombre, le dice, ¡hi! Como si nada hubiese pasado. Y el hombre lo mira y le dice, ¡hi! Seguramente el hombre decía, tú no tienes idea de lo que acabas de hacer. Yo creo que algo así sucede con nosotros los hombres. Desde que nacemos no tenemos la más mínima idea de cuán grande fue este daño y este pecado. Algunos de ustedes probablemente han escuchado la historia de Isaac Newton. Esta anécdota que algunos historiadores no están de acuerdo si fue algo real o si fue algo o si solo fue un mito. Pero sea real o un mito, esto presenta bien lo que quiero yo o comunica bien esto lo que estoy diciendo. Dice que Isaac Newton estaba trabajando y él tenía el equivalente a 20 años de trabajo en unos papeles sobre su mesa. Él tenía un perro, dice, que se llamaba Diamond. Y parece que cuando él se levanta, su perro Diamond se levanta, pero en la mesa había una vela. Cuando el perro se levanta, la vela se cae y se incendia todo el trabajo de 20 años. Isaac Newton se da cuenta de esta desgracia y lo mira a su perrito y le dice, Diamond, Diamond, tú no tienes la más mínima idea de lo que tú acabas de hacer. Yo creo que eso es cierto de muchas personas. No tenemos la más mínima idea de cuán serio fue el pecado. El pecado no solamente fue un pequeño error, no solamente fue una mera equivocación, fue una declaración de independencia, es un rechazo a la autoridad de nuestro Creador. Graves consecuencias que yo quiero considerarlas en dos categorías. Estamos estudiando al hombre. Yo quiero que usted preste atención, porque vamos a seleccionar dos categorías mientras consideramos las consecuencias del pecado en el hombre. Y las he separado por consecuencias internas y consecuencias externas. ¿A qué cosa me refiero con esto? De cómo el pecado afectó al hombre en él mismo, en su interior, y cómo el pecado afectó al hombre en su posición o su estado para con Dios. Vamos a considerar la primera. Las consecuencias internas o en su naturaleza. Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Eso quiere decir que todas las facultades del hombre fueron afectadas seriamente por el pecado. Por ejemplo, el corazón del hombre quedó seriamente afectado por el pecado. En el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 5, dice que miró Jehová la maldad de los hombres sobre la tierra y vio que todo designio del pensamiento de los corazones de los hombres era de continuo solamente el mal. Escuche bien. Y vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En otras palabras, la inclinación natural, normal y permanente del corazón del hombre es hacia el mal, es hacia el pecado. Es por eso que Pablo hablaba del corazón del hombre desde que nace, es un corazón endurecido por el pecado. Jeremías decía, engañoso es el corazón, Jeremías 17:9, más que todas las cosas y perverso. ¿Por qué? Porque el pecado afectó todas las facultades del hombre, incluyendo su corazón. Por eso es que el rey Salomón, en el Proverbio 28:26 decía, es un necio aquel que confía en su propio corazón. El corazón del hombre quedó afectado por el pecado. ¿Qué otro aspecto del hombre en sus facultades quedó afectada? Su mente. La mente del hombre, para usar un término bíblico, quedó entenebrecida, oscurecida. La mente del hombre quedó en tinieblas.
Por eso es que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la mente del hombre quedó afectada al punto que aunque puede usar la mente para un sinnúmero de cosas, como lo ha demostrado el hombre, la mente del hombre, la conciencia del hombre tiene una incapacidad natural de poder comprender las cosas espirituales, tiene una incapacidad, tiene un hándicap para poder entender a Dios mismo. No hay, Romanos 3 dice, quien entienda. Es por eso que Jesús le hablaba a los judíos y le decía, ustedes están en tinieblas, ustedes son ciegos. A lo que él estaba apuntando era a este efecto del pecado que afectó, oscureció, quedó nublada la mente del hombre. Corazón, mente, pero también la voluntad del hombre quedó afectada por el pecado. ¿A qué cosa nos referimos con eso? Que el hombre no puede agradar a Dios. Romanos 8, 7 al 8. El hombre no puede agradar a Dios. El hombre en su estado natural es incapaz de buscar de Dios. Es más, Jesús dijo, nadie puede venir a mí. Y alguien se preguntaría, ¿y por qué entonces la gente se acerca a Dios? Porque es Dios quien los atrae hacia Él. Por eso que en el mismo Romanos capítulo 3 versículo 11, Pablo decía, ningún hombre busca a Dios. El hombre, para usar una palabra bíblica nuevamente, es débil. El hombre es impotente para agradar, buscar y acercarse a Dios. Alguien diría, entonces el hombre no es libre. Sí, mis amigos, sí, mis hermanos, el hombre desde que nace es libre, pero es libre para vivir en pecado, es libre para pecar. ¿Por qué digo eso? Porque el hombre es un esclavo del pecado desde que nace. Juan capítulo 8 versículo 34, y lo que Pablo le dice a Tito es que el hombre es esclavo de deleites, de placeres, de concupiscencia, en Tito capítulo 3 versículo 3. Ahora alguien diría, uy, qué pena, qué tristeza de que el hombre no pueda buscar a Dios. Aunque él quisiera buscar a Dios, el hombre no puede. No, eso no es correcto, porque el hombre no busca de Dios, no solamente porque no puede buscar de Dios, porque la Biblia enseña que el hombre tampoco quiere buscar de Dios. Sus anhelos, sus afectos son solamente para aquellas cosas que representan maldad e iniquidad delante de Dios. Aparte de todo esto, la actitud interna del hombre, y que quede claro, no solo de los ateos. Esto no describe solo a los ateos. Y es muy interesante que los ateos niegan la existencia de Dios, pero luego lo culpan de sus desgracias. Niegan su existencia, pero luego lo necesitan. Pero esto está describiendo a todo hombre desde que nace, aún aquellos que nacen en familias cristianas. El hombre tiene una actitud negativa hacia Dios. Usando nuevamente palabras bíblicas, el hombre es enemigo y extraño para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 y Colosenses 1, 21. Y la evidencia de que el hombre es un enemigo de Dios, como lo vimos la semana pasada, es que el hombre hace malas obras. El hombre no ama a Dios, el hombre no obedece a Dios, el hombre no vive para la gloria de Dios, el hombre lo ignora completamente. Esas son las consecuencias internas en su naturaleza. Vamos a mirar las consecuencias externas. La situación que por el pecado ha dejado al hombre ante Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios y tenemos una gigante e impagable deuda con Dios. De acuerdo a la Biblia, somos culpables y estamos condenados ante Dios por nuestros pecados. Romanos 5, 18. La ira de Dios, dice la Biblia, está sobre nosotros. La ira de Dios está sobre nosotros. Dios está airado contra el hombre malo todos los días. Salmo 7:11, Salmo 5:5. Dios aborrece a aquel que hace iniquidad. La ira de Dios está sobre cada hombre. Juan 3:36. Somos hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3.
La ira de Dios está sobre nosotros y lo más terrible es que estamos condenados y un día tendremos que rendir cuentas por nuestra deuda, por nuestros pecados. Habrá un día de juicio donde todos daremos cuenta de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Pablo dijo en su discurso en Hechos capítulo 17, Dios ha establecido un día donde juzgará al mundo entero. El mismo Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 2 y les dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Sabe qué cosa quiere decir eso? Que Dios no solamente va a juzgar nuestras acciones, Dios también va a juzgar nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Dios va a juzgar lo más recóndito de nuestro corazón. Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Ese es nuestro estado. En ese estado nacemos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado, amantes del pecado, enemigos de Dios, condenados por el pecado, bajo la ira de Dios. Ese es el estado en el que todo hombre se encuentra desde el día de su nacimiento. Si usted cree que hemos sido dramáticos en describir todo esto, déjeme compartirles un pequeño párrafo de un mensaje predicado en el año 1741 en la ciudad de Connecticut. 8 de julio de 1741, predicado por el pastor y teólogo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es considerado, aún dentro de la historia americana, como el teólogo más prominente y más importante que ha caminado sobre los Estados Unidos. Este predicador fue a esta iglesia en Connecticut y predicó un mensaje de lo que se considera el mensaje más importante y el mejor sermón predicado a lo largo de la historia de la iglesia. El título de este mensaje se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Sinners in the hands of an angry God. Pecadores en las manos de un Dios airado. Ya usted se imagina una conferencia con ese nombre, no va nadie. Escuche lo que Jonathan Edwards, el teólogo más importante en su predicación, más importante, que aún se estudia esto en las universidades. Escuche lo que él dice. Esto lo predicó, escuche esto, no en la cárcel, no en un prostíbulo, en una iglesia. Y dijo: el Dios que te sostiene sobre el pozo del infierno, así como nosotros sostendríamos una araña o un insecto sobre el fuego, te detesta porque lo has provocado. Su ira sobre ti arde como fuego. Él te ve y te considera que solo eres digno de ser echado en el fuego. Él es tan puro de ojos como para tenerte en su vista. Eres 10,000 veces tan abominable ante sus ojos como la más odiosa y venenosa serpiente lo es para nosotros. Lo has ofendido infinitamente, más de lo que un rebelde ha ofendido a su príncipe. Y la única razón por la que todavía no has caído en el fuego del infierno es porque Él te está aguantando. Yo creo que Jonathan Edwards fue bíblico, fue justo. Son terribles noticias. No voy a decir si usted es cristiano, porque hoy día la palabra cristiano se usa muy nominalmente. Nacemos en un hogar hispano, somos cristianos. Pero voy a decir, si usted no es salvo, usted está en esta condición. Si usted no nació de nuevo, usted está en esta condición, mi amigo, mi amiga. Si usted nunca se arrepintió de sus pecados y puso su confianza en Jesucristo, usted es a quien yo acabo de describir en este momento. Amigo, amiga,
usted está en serios problemas. Es terrible la condición en la que usted se encuentra. Si usted hoy día muere en ese estado, usted pasará toda una eternidad separado de Dios. Y Jesús fue gráfico al describir: allí en ese lugar será el lloro y el crujir de dientes. Pero Primera de Corintios nos dice que hay buenas noticias. Primera de Corintios nos presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como hay terribles noticias, las Escrituras nos presentan también estas buenas noticias, porque Dios ha dado una solución a ese problema, amigo y amiga. Dios ha abierto un camino para que usted no tenga que perderse. Dios ha provisto una puerta. Dios ha dado un nombre por el cual los hombres pueden ser salvos de sus pecados, de la separación eterna del infierno y del castigo por sus pecados. Dios ha obrado algo. Aún desde Génesis 3, cuando el hombre se rebeló contra Dios, Dios mismo retuvo su juicio y no lo fulminó, no lo destruyó. Dios mismo, al hombre que lo había rechazado, al hombre que se había rebelado contra él, Dios mismo se acercó a él como un acto de gracia y de misericordia. Dios buscó al hombre para redimirlo. Dios buscó al hombre para salvarlo de sus pecados, de ese hoyo en el que se encontraba. Dios buscó al hombre para salvarlo. Dios buscó al hombre para redimirlo. Esa es la buena noticia. Sí, es cierto, no hay nada que usted pueda hacer, pero Dios ha abierto una posibilidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí él dice, ¿cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las buenas noticias tienen que ver con Dios haciéndose hombre en la persona de su Hijo Jesucristo para vivir lo que usted no podía vivir, para cumplir la ley en dos sentidos, para cumplir la ley con su obediencia perfecta, para cumplir la ley con su vida, pero también para cumplir la ley con su muerte, porque nosotros hemos violado, hemos transgredido la ley santa y justa de Dios, y la ley demandaba muerte ante la desobediencia. Cristo vino a morir por tus pecados. Cristo vino a pagar el precio que merecían tus pecados. Cristo vino a llevarse la ira divina para que tú no tengas que llevarla. La razón por la cual en el versículo 3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras es porque las Escrituras también nos avisaban, como lo dijo Isaías: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su sepultura era la evidencia que había muerto, y dice la Biblia, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque también en las Escrituras del Antiguo Testamento estaba anticipado. En el Salmo 16 es un salmo mesiánico donde dice que tu santo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, Dios no iba a permitir que su Hijo quedara muerto. Él resucitó al tercer día. Con su muerte y su resurrección nos da a nosotros la posibilidad de ser salvos, de estar en una situación correcta delante de Dios. ¿Y por qué estos son buenas noticias?
Bueno, número uno, porque usted no tiene que morir. Usted no tiene que irse al infierno. Usted no tiene que ser declarado condenado y culpable delante de Dios. Son buenas noticias porque Dios lo ha hecho. Son buenas noticias porque no demanda de ti que tú cumplas la ley, porque ya se ha demostrado que nosotros no podemos cumplir la ley. Es algo que tiene que ver con Dios. Dios salvando al hombre en la persona de Jesucristo por su obra consumada, con su vida, muerte y resurrección. ¿Cómo tú haces para que estas buenas noticias sean tuyas? Haciendo lo mismo que hicieron los corintios, recibiendo este evangelio. Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué significa esto? Significa que usted se arrepiente de sus pecados y significa que usted pone su confianza única y exclusivamente en Jesucristo, sin contar sus buenas obras, sin contar su bondad. La única manera para nosotros estar bien con Dios es a través de Jesucristo. Es verdad, hay una puerta que es angosta y es estrecha para la salvación. Y es cierto, es angosta y es estrecha, pero es una puerta. Es solamente a través de Jesucristo. Mientras usted abraza a Jesucristo, Juan decía en capítulo 1, versículo 12, aquellos que recibieron a Cristo, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no hijos de ira, ya no hijos del diablo, ahora puede ser hecho hijo de Dios por Jesucristo. Si tú abrazas a este Jesucristo, si tú recibes a este Jesucristo, si tú pones tu mirada en Jesucristo, si tú comes el pan de vida eterna, si tú bebes del agua de vida eterna, así usted puede obtener los beneficios de esta buena noticia. El texto dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero dar 3 razones de la importancia de la resurrección, tomados desde este primer capítulo, más bien, 1 de Corintios capítulo 15. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección asegura nuestra justificación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Lo que Pablo decía, que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Porque en el mismo texto de 1 de Corintios 15, en el versículo 17, dice, si Cristo no hubiese resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados. Queriendo decir, la resurrección es la aprobación de Dios al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Que Cristo se haya levantado de los muertos es la credencial de que Dios acepta su muerte, acepta su sacrificio, y el levantarse de los muertos es el sello que Dios pone para los pecados que Cristo ha pagado con su muerte. La resurrección asegura nuestra justificación. Número 2, la resurrección es la garantía de que usted como creyente, yo como creyente, un día nos vamos a levantar de los muertos para vivir eternamente con nuestro Señor en los cielos. El versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hechos. Queriendo decir que Cristo es el primero que se levanta de muchos. Que Cristo se haya levantado de los muertos en nosotros los creyentes nos da la certeza y la esperanza que un día también nosotros, aquellos que estamos arraigados en Cristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, un día también, aunque esto se va a consumir, un día seremos resucitados para vida eterna. Número 1, la resurrección asegura nuestra justificación. Número 2, la resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Y número 3, la resurrección es importante porque nos da el prototipo de nuestra glorificación. ¿A qué me refiero con eso? El versículo 49 dice que nosotros cuando resucitemos traeremos también la imagen
del celestial en el versículo 49. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el día que los cristianos resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo cuando Cristo fue resucitado. ¿Se entiende? Por eso es que Pablo decía en Filipenses 3:21, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En otras palabras, nosotros el día que resucitemos vamos a resucitar con un cuerpo idéntico al que tuvo nuestro Redentor y Salvador. Por eso Jesús se levantó de los muertos, para asegurar nuestra justificación delante de Dios. Dios lo levantó como diciendo, yo recibo, este es el sello de aprobación de lo que se necesitaba pagar por los pecados del hombre. La resurrección de Cristo nos dice a nosotros que porque Él vive, nosotros también viviremos. Juan 14:19. Y la resurrección es necesaria porque nos da el prototipo, la muestra de cómo serán nuestros cuerpos glorificados el día de nuestra resurrección. Amén. Mi exhortación a ti, amigo, es que usted no corra más y no se justifique más. Si usted ha recibido conciencia de su pecado, confiéselo delante de Jesucristo y ponga su confianza en Él. Tu problema no tiene que ver con tus finanzas. Tu problema mayor no es tu enfermedad. Tu problema mayor no es tu crisis matrimonial, con todo lo difícil que puede representar eso. Tu problema no es que tus hijos se han rebelado y se han ido de la casa. Tu problema no tiene que ver con nada de las cosas de este mundo. Tu mayor problema es que estás condenado delante de Dios. Has ofendido a un Dios santo. Pero ese Dios de misericordia ha decidido tener paciencia contigo. Y lo que Él está esperando es que tú vengas al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Lo que Él está esperando, porque Dios no quiere que los hombres se pierdan. Él quiere que los hombres sean salvos. Él quiere que tú corras a Jesucristo y le pongas tu vida en sus manos, arrepentido porque le has fallado a Dios, arrepentido porque has ofendido su santidad, y consciente que en su gracia, por su misericordia, tú puedes obtener perdón de pecados. Tú puedes ser reconciliado con Dios por Jesucristo. Tú puedes ser declarado justo y ya no condenado. Tú puedes ser librado de tu pecado y no seguir siendo un esclavo de tu pecado. Tú puedes pasar de muerte a vida. Tú puedes pasar de tinieblas a luz solamente en Jesucristo. Y el día que nosotros partamos de este lugar, vamos a poder estar en la presencia de Dios. Vamos a poder resucitar, porque Él también resucitó. Porque Él vive, vosotros también viviréis. Que Dios nos conceda vivir con la luz de la resurrección. Esto no es todo lo que hay para el hombre. Un día algunos, decía el profeta Daniel, serán levantados para perdición y confusión eterna, pero otros serán levantados para vida eterna. Amén. Para hacerle justicia al estudio que hicimos acerca de Dios, debemos decir que no solamente Él es poderoso, Él es sabio, justo, soberano, fiel, veraz, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable. Él también es un creador y Él también es un salvador. Dios es nuestro creador y Él también es nuestro poderoso salvador. Quiero leer una oración puritana. Si de alguna manera usted en este tiempo está siendo convencido de su pecado y usted se pregunta, ¿cómo yo puedo orarle a Dios? Esta oración puritana decía así: Señor Dios Todopoderoso, santa es tu sabiduría, tu poder, tu misericordia, tus caminos, tus obras. ¿Cómo puedo presentarme ante ti con mis innumerables y malolientes ofensas? A menudo, Señor, he amado las tinieblas
He cultivado vanidades. He olvidado tus misericordias. He pisado a tu Hijo amado. He ridiculizado tu providencia, alabando solo con mis labios, rompiendo nuestro pacto. Es por causa de tu compasión que yo no soy consumido. Llévame a arrepentirme y líbrame de la desesperación. Permíteme que yo allegue a ti renunciando, condenando y aborreciéndome a mí mismo, pero en la esperanza de recibir la gracia que es incluso para el peor de los pecadores. Que delante de la cruz yo pueda contemplar la malignidad del pecado y detestarlo, y mirar para aquel a quien crucifiqué y verlo como fue muerto en mi lugar y a mi favor. Así mi alma descanse en ti, oh ser inmortal y trascendente, revelado en la persona y la obra de tu Hijo, el amigo de los pecadores. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que creyere, aunque esté muerto, vivirá. Te hago la misma pregunta que el Señor le hizo a Marta. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? El ángel le dijo a las mujeres cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de la palabra que Él os dijo. Él dijo que se iba a levantar de los muertos. Esa es nuestra gloriosa esperanza, mis hermanos creyentes, y esa es la esperanza que usted tiene disponible, amigo y amiga, que todavía no es salvo, que todavía estás en tus pecados, que todavía estás esclavo del pecado. Hay una oportunidad para reconciliarte con Dios. Hay una puerta que Dios ha abierto para salvación. Es una puerta estrecha y angosta porque demanda arrepentimiento y confianza, pero es una puerta que Dios ha abierto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque mientras contemplamos y consideramos el estado en el que todos nos encontrábamos, y mirar ahora a aquellos que somos tus hijos, que has abierto un camino y una puerta, no podemos sino darte gracias, darte honra y darte gloria. Te pido, Señor, que puedas traer convicción de pecado a aquellos que te necesitan. Te pido, Señor, que abras los ojos de aquellos que están ciegos, que abras los oídos de aquellos que no oyen. Te pido, Señor, que cambies los corazones. Cambia ese corazón de piedra y pon uno de carne, para que puedan ver aquellos que todavía están perdidos, todavía aquellos que no han nacido de nuevo, que ellos puedan ver lo grande de su pecado, pero lo sobreabundante de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Concede salvación mientras predicamos tu palabra. No nos avergonzamos de tu evangelio, porque tu evangelio, las buenas noticias, son poder de Dios para salvación. Salva en este día. Reconcilia a aquellos que están enemistados contigo. Atrae a aquellos que no pueden venir hacia ti por sus propios medios. Gracias por nuestra salvación. Gracias porque te levantaste de los muertos. Gracias porque podemos tener esta esperanza en medio de la dificultad. Y podemos recordar que porque tú vives, nosotros también viviremos. Que un día nos vamos a levantar de los muertos y un día recibiremos esos cuerpos glorificados, como el que tu Hijo tuvo cuando fue levantado de los muertos. Ese cuerpo será perfecto, ese cuerpo será espiritual, ese cuerpo será incorruptible, fuerte. Ese cuerpo estará listo y apto para vivir la eternidad contigo. Es un cuerpo que tú nos darás, porque ese cuerpo, completamente sano, completamente ajeno de corrupción y descomposición, es el resultado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú llevaste nuestra enfermedad. Gracias te damos, bendito Salvador. Gracias te damos, bendito Redentor.